¿Qué tal, coleccionistas del mundo? Yo soy Tortugón y esto es Ninja House. Y si a ti te gustan las películas clásicas como a mí, entonces ven a ver esto. Guess you guys aren't ready for that yet. Here's Johnny! Dicen que todo lo bueno empieza con algo de miedo. La noche cae. El único vestigio de luz en tu cuarto es la luna. Tus brazos no se mueven. Tus piernas no las sientes. Te cuesta respirar. Tienes un nudo en la garganta. ¿Lo has sentido? Recorriendo tu cuello y bajando por tu espalda. Es el miedo. Ese no... Bueno, es una forma de verlo. Sí, ese sí. El miedo es una de las emociones que experimentamos con mayor frecuencia, y no es más que la manifestación de autopreservación humana en su más primitiva forma. Hay temores racionales, como el miedo a la muerte, y algunos irracionales, como el miedo a tu suegro. Este sentimiento nos causa ansiedad, angustia, y suele estar acompañado por un par de gotitas de... bueno, ustedes me entienden. El terror como género nació cuando la imprenta estaba en todo su esplendor, allá por 1767. Y con ella empezarían a revelarse autores que dejaban impresas ideas oscuras como la noche misma, en historias escalofriantes. Como por ejemplo Edgar Allan Poe con El Cuervo de 1845. Arthur Conan Doyle con El Espanto en las Alturas de 1913. O mi favorito, Lovecraft con El Necronomicon de 1927. O El Llamado de Cthulhu. ¿Lo han leído? Es increíble. Y tantos otros que serían los culpables de crear seres tan perturbadores que han trascendido el tiempo y las barreras culturales. Estos seres oscuros de ficción aterrorizaron a toda una generación, no solo en libros, sino claro está, en cintas fílmicas. Con el reciente crecimiento del cine a principios de siglo, muchas de estas creaciones del género lograron migrar del papel al celuloide y fueron plasmados en la pantalla grande en los años 20. En el pasado trataron de inculcarnos acerca de estos monstruos a través de historias sobre seres paranormales y criaturas sacadas de la misma ultratumba, donde de alguna manera todos estaban interconectados. Películas como El Fantasma de la Ópera de 1925, del director Rupert Julian. La película que dio inicio al universo de los monstruos. Ya sabes, esa que narra la historia de Eric, el hombre de voz de ángel y rostro desfigurado de demonio, que acecha entre pared y pared a la hermosa soprano Christine Daae. Drácula, de Todd Browning, que habla como un agente de bienes raíces quiere mudarse a Londres, pero el dueño de dicho lugar es el mismísimo Conde Drácula, de 1931. Podrá ser un monstruo, pero hay que ganarse la vida con algo, supongo. O acerca de un químico que inventa un suero de invisibilidad que lo transforma en un maníaco homicida que quiere conquistar el mundo, El Hombre Invisible de 1933. U otro clásico de 1935, El Hombre Lobo, que nos habla acerca de un doctor de botánica llamado Wilfred Glendon. Este enfrenta su realidad tras ser mordido por un licántropo en las montañas del Tíbet y aterroriza a todo Londres. ¿Qué se metían estos directores? Yo quiero de eso. O por ejemplo La Venganza de la Criatura de 1955, de Jack Arnold. Esta criatura es la primera en tener su origen en Latinoamérica. Así es, señores, la criatura de la Laguna Negra es del Amazonas. Pero como todos saben, lentamente digamos que Hollywood evolucionó y de a poquitos mutaron a ser la desgracia que son hoy en día, transformando las imágenes y personalidades de nuestros queridos monstruos. Como la momia, que ahora es guapa y actúa en G.I. Joe. Drácula, que ahora básicamente es Batman. El hombre lobo, que de lobo ya no tiene nada, ahora es un prepúber con abdominales. Incluso la criatura de la laguna ahora es adicto a los huevos cocidos y se enamora de las mudas. Pero si regresamos a las raíces, es decir, cuando los monstruos eran lo que eran, nos daremos cuenta que entre ellos siempre existió una conexión. Digamos que ellos compartían un mismo universo, instalando conectores entre ellos. Se lanzaron al mercado magníficos crossovers de estas criaturas y expandieron sus mundos de ficción unos con otros. Igual que el universo de Marvel, pero como 100 años antes. Así que si creías que estabas viviendo una revolución narrativa entre líneas temporales de tus personajes favoritos, piensa dos veces, Pulpín. Porque ellos fueron primero.
Pero existe uno en particular que se volvió muy popular en la época, no solo por su historia cruda y oscura, sino por el diseño e interpretación del personaje, la criatura de Frankenstein. Y dejemos algo claro desde el inicio, la criatura no tiene nombre al principio, Frankenstein es el apellido de su creador. Gracias. Considerada como la primera novela de ficción de la historia, Frankenstein fue escrita en 1818 por Mary Shelley, una mujer muy adelantada a su época. ¿Tienes competencia, Marie Curie? ¿Tienes competencia? Habla acerca de un monstruo creado a base de cadáveres por el usualmente atractivo Dr. Victor Frankenstein, que cabe resaltar que este hombre estaría haciendo customs desde su época. Todo un visionario. El Pinocho original de Frankenstein es abandonado por su creador tras darse cuenta del monstruo que ha creado. Este se queda a la deriva calato por el campo como el quinto Teletubby que es, y ya todos saben cómo termina. Antorchas, palos, gritos. Hizo su primera aparición en cine en Frankenstein de James Whale, estrenada el 21 de noviembre de 1931. Esta historia nos cuenta cómo un monstruo con cerebro de criminal, interpretado por el gran Boris Karloff, decide entrar en un rampage y matar a todos los humanos que pasan por su camino. Mata al pobre Fritz, que es la versión de Igor en esta película, estrangula al profesor de su creador, ahoga a una niña en un lago, trata de matar a su creador y es perseguido por todo el pueblo. Eventualmente es detenido por el mismísimo Dr. Frankenstein y su esposa, pero eso no se quedaría así. El monstruo eventualmente vuelve y recargado junto a su compañera en La novia de Frankenstein en 1935, causando más desmadres que Chucky y Tiffany. Te preguntarás, ¿qué hizo el monstruo después de todo esto? Bueno, pues, se cambió de nombre a Herman y se casó con la hija de Drácula en Los Monsters de 1964, luchó contra Drácula en 1971 en una película que no tuvo tanta aprobación, se mudó a Piedra Dura y fue vecino de Pedro Picapiedra. Persiguió a una pandilla de jóvenes resuelve misterios varias veces, tanto en la serie original como en la película de TV del 2014. Se volvió una tortuga mitad dragón gigante en 1989 en la serie de Super Mario Bros. Se hizo amigo de Alvin y las ardillas en lo que aparentemente iba a ser una saga de Halloween. Renació como un androide en Dragon Ball llamado Octavio que se volvería amigo de Goku. Renació como un perrito en Frankenweenie a manos de Tim Burton en el 2012. Y eventualmente dejaría de ser verde y estaría en guerra con dos clanes en la película australiana Yo Frankenstein del 2014. ¿La recomiendo? No, pero ahí está. Definitivamente Frankenstein ha estado presente en todas las generaciones, ya sea para ahuyentar una horda enojada de aldeanos, ser un pollo malvado en los Looney Tunes, o simplemente disfrutando su vida en un hotel junto a Adam Sandler. Es un ser que estará presente con nosotros siempre. Ahora que sabes un poquito más de la criatura viviente post-mortem, llega a nuestro dojo Mezco 112 Frankenstein y Mezco 112 Black and White Classic Frankenstein. Gracias a Luigi Silva y a sus ahorros durante la cuarentena. Rafa, por favor, esta vez no rompas mis figuras. No la caes. Gracias. Descuida, Luigi. Hemos puesto espuma en el suelo. Anunciado en la Toy Fair de Nueva York del 2017 y lanzado a la venta en el 2018, llega este joven, apuesto, elegante muerto viviente que forma parte de una colección de monstruos clásicos de Universal, gracias a Mezco Toys. Esta abominación viene con su clásico empaque Mezco 112, pero brandeado por donde lo mires con motivos de la cinta original, como su título en tipografía original en tira y laterales, y en la parte posterior, una preciosa foto de Boris Karloff en pleno acting. Dentro y bien aprisionado vemos una porción de lo que será esta figura, y de fondo una bobina Tesla en blanco y negro cubierta por rayos eléctricos. De solo sacar a este monstruo de su caja, ya siento la horda de vecinos dispuestos a quemar mi casa a punta de antorchas por tenerlo libre aquí en mesa. Viene bien agarrado su blister, así que te recomiendo sacarlo con cuidado, sobre todo por sus accesorios que podrían extraviarse. Una vez fuera de su prisión de plástico, puedo decir que... ¡It's alive! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Esta preciosidad mide 6 pulgadas de alto y tengo que decir que es una verdadera belleza. Una joya clásica que te hace sentir no solo que tenemos una hermosa figura en mesa, sino también una representación física de la historia del cine. La cabeza en toda su gloria cuadrada, que es la envidia de Steve de Minecraft, chiste millennial. Con su irreemplazable peinado flat chorreado húmedo que surja por su frente y baja por su nuca. La finura con la que este rostro está esculpido es digno de admirar con lupa, desde la textura de piel hasta su impecable pintado. Es una emulación perfecta de Boris Karloff en sus mejores días. Tez verde cadavérico en cabeza y venosas gigantes manos.
Y claro, su fiel cicatriz enfrente, tan o más importante que sus tornillos conductores en lados del cuello. Desde los detalles de las arrugas en el rostro y los labios cuarteados, todo pintado con difuminaciones oscuras alrededor de los ojos para hacerlo más aterrador. Una verdadera obrita de arte. Esta criatura de Frankenstein no viene desnudo, está elegante. Viene con su trajecito de tela real a escala que está compuesto por un blazer negro y pantalón negro azabache. Yo diría que viste sport elegante porque debajo del saco tiene una camiseta también negra. Todo confeccionado a nivel cojudamente bueno para la escala de esta pieza coleccionable. Unas botas ortopédicas para bombero listas para caminar como el semizombie que es. ¡Qué guapo! Frankie cuenta con 22 puntos de articulación. Estas no se ven afectadas por la ropa pues el rango de articulación no es tan alto. Ya sabes, como en otras figuras de acción. Total, nunca vas a ver a Frankenstein haciendo un split de piernas. Estos van desde la cabeza, hombros, codos, antebrazos, torso, piernas y rodillas. Esta porción de entusiasmo por vivir no viene solo. Viene también acompañado con otra cabeza extra intercambiable en donde esta vez la escultura deja relucir su sonrisa más colgate. Esculpida de manera minuciosa, este rostro es una belleza, ampliando aún más las posibilidades para generar momentos icónicos de la película, en distintas poses e intenciones. Una más pasiva y otra más, digamos, agresiva. Frankenstein también está acompañado de 2 sets de medios brazos extras intercambiables, con dedos tensos y rígidos como para agarrar a una niña y arrojarla al lago. Esculpidos desde el codo hasta la mano, estos accesorios son un lujo de detalle, como la cicatriz en muñecas y antebrazos. Frankenstein también cuenta con unos grilletes color metal perfectamente esculpidos, para que puedas contener un ratito a esta bestia incomprendida o cumplir su fetiche más oscuro. Expresa tu amor como quieras, nadie te juzga. Y claro, su base brandeada de lujo, para que lo puedas posar de la forma que quieras y exhibirlo como se merece. Viene también con su brazo transparente articulable para ayudarte a posarlo como más te guste. Nunca está de más, sobre todo si en tu ciudad hay temblores como en Lima. Como es de costumbre, también viene con su Mezco 112 bolsita Ziploc, con posibilidad de rotularla como tú quieras para guardar los accesorios que no vas a usar en ese momento para que no se te extravíen. Este Frankenstein realmente es un deleite de figura y es un clásico de los clásicos de Universal. Aunque, esperen, en esa época no existían las películas de color, ¿cómo sabían que era verde? Por eso llega también a nuestro dojo Mezco 112 Galactic Frankenstein Black and White. Sin irnos mucho en los detalles, esta figura es la misma que la de color verde muerte, solo que esta está en su versión, digamos, monocromática. Por si no te bastaba en colores y querías sentirte vintage, llega esta réplica perfecta de la criatura de Frankenstein lanzada al mercado en el 2019. Comparándolas, son idénticas con excepciones obvias de pintura. El efecto que se logra con los tonos grises y negros de esta versión clásica de película es increíble. Te hace sentir que realmente ha salido de la pantalla de 16 milímetros. Estas dos porciones de alegría juntas son un deleite visual para todos los amantes del género del horror, pero el horror clásico. Y me da mucho gusto poder verlas dentro del dojo en todo su esplendor, permitiéndome poder recordarles lo lindo que es recordar, y a otros lo rico que es aprender. Realmente estas figuras merecen palmas de pie, pero con las manos, o sea, tú me entiendes. Sin duda, deben ser una de las mejores figuras que le he visto a 112 en mucho tiempo. Y eso que todo lo que trae Mezco es alucinante. Espero que te haya encantado este increíble unboxing review de este Frankenstein, bueno, de estos dos Frankenstein 112 de Mezco. Gracias a Luigi Silva, eres lo máximo. Te agarro tus cachetitos así. Si te gustó el video, déjame un comentario, déjame un like, suscríbete al canal, comparte con tus patas o con quien tú creas que le podría interesar temas como este. Yo soy Tortugons, esto es Ninja House, ahí nos vidrios. Oye, qué lindo esto, ¿no? Vamos a prenderlo de nuevo.
aquí.